En pleno corazón de Viena emerge la figura inmortal de Wolfgang Amadeus Mozart, un prodigio musical que desafía los límites del arte y la creatividad. Sin embargo, en la sombra de su brillantez se encuentra Antonio Salieri, un talentoso compositor eclipsado por la genialidad de Mozart. Así se teje el fascinante relato de Amadeus, donde la envidia y la admiración se entrelazan en una trama de rivalidad y admiración, explorando no solo la música sublime, sino también las pasiones y conflictos que yacen en el corazón de ambos artistas. Sin más preámbulo, les doy la bienvenida a Loco for Movies, resumiéndoles en esta ocasión Amadeus. La película comienza una noche de invierno en la Viena del siglo XVIII. Un anciano llamado Antonio Salieri afirma a gritos haber matado a Mozart, aquel ilustre músico que para el momento tenía décadas de haber muerto. Sus ayudantes corren a la habitación, pero está cerrada. Después de pensar que son delirios de su amo, escuchan un fuerte golpe venir de adentro. Al empujar la puerta, ven tirado en el suelo al hombre con el cuello muy lastimado. Rápidamente lo llevan al hospital para que un médico lo atienda de emergencia. Al día siguiente un padre lo visita, y aunque Salieri no lo quiere ver, insiste en que se confiese, para que de esa manera esté tranquilo y en paz. Salieri toca algunas melodías en el piano y pregunta al padre si las conoce. Este le dice que no hasta que escucha la famosa marcha turca. Sin embargo, Salieri triste le dice que esta no es la de él, sino la de Mozart. En su juventud, Salieri compuso obras que se escuchaban por toda Europa, pero tristemente con los años la gente lo ha olvidado. El padre le pregunta si es verdad que acabó con Mozart. Salieri, con una mirada a lo lejos, comienza a contarle cómo su vida giró en torno a la música desde niño, viendo cómo Mozart, guiado por su padre, tocaba para personajes influyentes como el Papa y los reyes de Europa, mientras él jugaba a juegos infantiles. El padre de Salieri pensaba que Mozart era un simple mono, que su padre adiestraba para dar espectáculos por dinero. Él, por el contrario, lo admiraba como un ídolo. Un día, mientras oraba a Dios en una iglesia, le ofreció ser casto y humilde si lo hacía un músico famoso inmortal. A los días su padre muere ahogado mientras comía, y él sintió que era Dios dándole una señal. La única piedra del camino ya no existía. Ya no era el joven desdichado de Legnano, sino viajó a Viena, donde se convirtió en el compositor del emperador de Austria, José II de Habsburgo. Un hombre amante de la música, pero con poco talento para interpretarla. Salieri le cuenta al padre que jamás tocó una mujer, siempre trabajó fuertemente por enseñar, y muchas veces gratis para honrar su palabra a Dios. Su vida era plena hasta que Mozart apareció. El arzobispo de Salzburgo tenía a su servicio al joven Wolfgang Amadeus Mozart, quien una noche debía tocar en Viena para una cena importante. Salieri, al enterarse, apareció para conocer en persona a su ídolo. Se cuestionaba cómo podía ser aquel hombre que desde los 4 años componía grandes piezas. Escondido en una habitación vio un joven obsceno, vulgar y con una risa estruendosa. Era Mozart que coqueteaba con una jovencita. Aquel día hizo esperar al propio arzobispo, todo lo lejano a la idea que Salieri tenía de su ídolo, pero el talento era de un ser divino. Salieri jamás había escuchado música tan sublime como la que componían las manos de Mozart. Tampoco entendía cómo Dios había escogido un ser tan obsceno, y tal vez debió ser un error. Un día el emperador José II de Habsburgo preguntó por Mozart, y el equipo de música del palacio que está con él da diferentes puntos de vista del joven. Algunos piensan que era bueno y otros aburrido, así que por consejo de Salieri el emperador decide invitarlo para componer una ópera en alemán, algo que iba en contra de lo que se hacía en esa época, ya que lo normal era una obra en italiano, pues se pensaba que el alemán era brutal para cantarlo. Mientras se acerca la visita de Mozart al palacio, Salieri decide componer una bienvenida. El día del evento se la presenta al emperador, y este decide tocarle el mismo. Mozart luego llega con una peluca y un vestuario extravagante, y al conocer a Salieri le cuenta que arregló una de sus obras que le pareció graciosa, riéndose en cada momento escandalosamente. Sin embargo, Salieri no lo toma con humor. El emperador luego le habla de la ópera que quiere que componga. Mientras los presentes discuten el idioma, Mozart pide hacerla en alemán. El emperador se entera que ya tiene la historia y le dice que se la cuente. El joven menciona que el relato gira en torno a un harén turco, y a pesar de las críticas del director de música, el emperador acepta. Antes de irse le entregan como obsequio la composición que hizo Salieri, pero Mozart asegura que la tiene grabada en su mente. Luego pasa al piano, y después de comenzar a tocarla termina mejorándola, al punto que todos en el salón quedan sorprendidos de su talento. Salieri le pregunta al padre por qué Dios ha permitido que pase semejante vergüenza.
cuando él solo quería alabarlo con sus obras. Más tarde, mientras Salieri se queja con el crucifijo al que pedía inspiración para crear, le informan que su alumna Caterina Cavalieri ha llegado, una mujer de la que estaba profundamente enamorado y que tenía mucho talento para cantar ópera. La mujer se entera que Salieri conoció a Mozart, y mientras pregunta sobre el joven, Salieri comienza a cambiar su rostro, para que al final le diga que no tiene estilo. Días después, la mujer y Mozart se conocen, y Salieri se enfurece al enterarse. Al final, el emperador felicita a Mozart, pero le dice que la obra tiene muchas notas. Aún así, el joven arrogante insiste en que está perfecta. En medio de la discusión aparece una mujer y presenta a la prometida del joven, que en sí es la chica que coqueteaba con Mozart el día que Salieri lo conoció. Se llama Constance Weber y es de Viena. El emperador le incita a que se case pronto y se quede a vivir en ese lugar. En ese instante la mujer se desmaya, y el emperador aprovecha para dejarlos. Caterina, molesta, golpea a Mozart con un ramo de flores. Salieri, desconcertado, mira la escena, y luego se va al camerino para felicitar a la mujer por su presentación, y cuando Mozart llega descubre que la mujer estaba enamorada de él. Salieri le confiesa al padre que desde ese día comenzó a tener pensamientos malvados hacia Mozart, y pedía a Dios todos los días que lo regresara de vuelta a su tierra. El padre de Mozart consiguió que el joven pudiera volver, aunque el arzobispo no aceptaba por la forma de ser del joven, pero por la insistencia del hombre decide darle una oportunidad. Sin embargo, Mozart no estaba dispuesto a regresar, ya que se casa rápidamente y envía una carta a su padre, donde le dice que conquistará Europa con la música desde Viena. Tiempo después, el emperador se encuentra con Salieri y le presenta a su sobrina, ya que quiere que Mozart le dé clases. Sin embargo, Salieri lo convence de no tener favoritismos, ya que Mozart no es el único compositor de la corona. Por lo tanto, ordena que el joven entregue sus obras para que las evalúen con las de los otros músicos y decidan quién se encargará de enseñar a la sobrina. Sin embargo, Mozart se siente superior y rechaza la oferta. Más tarde, Constance le insiste al joven que pida disculpas y acepte lo que piden si no se quedarán sin dinero, ya que siempre ha vivido en Viena y sabe cómo se manejan las cosas. Pero Mozart confía que todos irán a buscarlo pues se siente el mejor. Días después, Constance toma escondidas las obras de su esposo y se las lleva a Salieri, con el fin que las revise para que le den el trabajo. Sin embargo, quiere que las vea en ese momento y no se lo quede, porque lo tomó sin autorización, y lo hizo porque Mozart gasta mucho dinero en gustos excéntricos, y teme que se queden sin nada. Salieri las revisa y descubre que no existe una sola corrección. Esto lo sorprende porque lo normal es ver tachaduras o alguna que otra corrección. Salieri luego le cuenta que el día siguiente tendrá una cena con el emperador, asegurándole que recomendará a su esposo con la condición de que vuelva en la noche sola. Más tarde, Salieri está sentado en su piano, pidiendo al crucifijo una vez más iluminación para crear una obra perfecta. En eso le avisan que Constance volvió, y cuando va a verla, la mujer comienza a desvestirse. Pero antes que termine, el hombre toca la campana y le ordena a su sirviente que la saque de la habitación. Constance se va humillada, mientras Salieri quema el crucifijo y le jura la guerra a Dios, y desde ahora irá en contra de todo lo que haga Mozart. Al día siguiente, Salieri aprovecha que está con el emperador para decirle que Mozart está acosando a una de sus alumnas. De esta manera consigue que el emperador no lo tome en cuenta para dar clases a su sobrina. A los días, Mozart visita a Salieri en su despacho y le pide que le preste dinero por 8 meses. Además, está trabajando en algo que lo convertirá en el más rico de toda Viena. Salieri intenta saberlo, y al no conseguirlo piensa que lo está engañando, por lo tanto decide no prestarle nada. Sin embargo, lo recomienda a una familia para que le dé clases a su hija. Para sorpresa de Mozart, la familia tiene muchos perros que tratan como hijos. Al final se va molesto porque los animales lo interrumpen con sus ladridos, y al llegar a casa se encuentra con su padre y lo saluda contento. El hombre pasa y se sorprende por el desorden de su hijo. Luego le dice que escuchó por rumores que está en bancarrota, pero Amadeus insiste en que todo está bien. En eso Constance sale de la habitación y les cuenta que está embarazada. Mozart decide que deben salir de fiesta para celebrar. En la fiesta de disfraces, Mozart pierde un juego. Los presentes luego le ordenan tocar, burlándose de varios músicos de la época pero en un piano pequeño. Salieri, que está escondido, grita que toquen como él, y Mozart lo hace consiguiendo que todo el salón ría carcajadas. Salieri le cuenta al padre que sintió como Dios se burlaba de él por medio de Mozart, y planeó una forma de vengarse. A los días envió una joven para ofrecer sus servicios como ama de casa. Además, los gastos los iba a pagar un admirador secreto.
El padre de Mozart no está de acuerdo en dejar entrar a una desconocida, pero Constance, que no quiere hacer nada, insiste que sí, y después de una fuerte discusión, Mozart acepta. La joven diariamente informaba a Salieri lo que sucedía en la casa de los Mozart, hasta que un día el hombre entra a la casa, mientras la familia está en un evento con el emperador. Salieri encuentra las hojas de la composición y descubre lo que ha hecho el joven, una adaptación de Las bodas de Fígaro, una obra que el mismo emperador había prohibido, por causar agitación en la sociedad por la lucha de clases del momento. Salieri, astuto, le hace saber al consejo, y esto junto al emperador citan a Mozart para amonestarlo. El joven le dice al emperador que odia la política, y por eso ha decidido incluir otros elementos, y como el consejo se niega, pide una oportunidad al emperador, pues aunque él sea un joven vulgar, su música no lo es, por lo que el hombre termina aceptando. Salieri, al enterarse, incita al consejo para que elimine la actuación del ballet, pues saben que al emperador no le gusta. Esto lleva a que el director saque una gran parte de la composición, y Mozart, sin saber quién está detrás de todo, corre hacia Salieri para pedirle ayuda. Mientras conversan, le cuenta que se llenó de rabia y lanzó los originales a la chimenea. Sin embargo, su esposa lo detuvo a tiempo. Salieri le dice que conversará con el emperador, aunque al final no lo hace. Al día siguiente, en el ensayo, llega el emperador de sorpresa, y al ver a los bailarines moviéndose sin música, descubre que fue porque les quitaron esa partitura. Esto lo ve sin sentido y ordena que la vuelvan a colocar. Esto alegra enteramente a Mozart, y al pensar que fue obra de Salieri le hace una venia de agradecimiento, mientras este amargo disimula. Salieri le cuenta al padre que el día de la presentación todo era una fiesta, parecía cantada por los ángeles y hecha por la mano del mismo Dios, pero para sorpresa de todos el emperador bostezó una vez. Esto hizo que sintiera una gran satisfacción. A los días Mozart conversa con Salieri y se queja del mal gusto del público por su obra, sobre todo del emperador. Además, había demorado meses en crear esa composición y solo 9 presentaciones bastaron para retirarla. Salieri le pide que esté presente en su próxima presentación, pues quiere saber qué piensa de su nueva ópera. Llega el día de la presentación y al finalizar el emperador entrega una medalla a Salieri por crear la mejor ópera de la historia. El hombre disfruta que Mozart en persona escuche eso de la boca del emperador, además de las felicitaciones de la gente. Por primera vez todo parece girar en torno del viejo músico. Luego se encuentra con Mozart y le pregunta qué le pareció su presentación. El joven le dice que ha quedado fantástico, a pesar que el compositor muestra ciertas dudas. Una noche Mozart llega a casa y encuentra a Constance con su hijo en brazos. Además hay 2 hombres que la acompañan. Momentos después se entera que su padre falleció. Esto se convierte en inspiración para su próxima creación, una que solo él y Salieri, su mayor enemigo y admirador, conocían. Don Giovanni, la historia de un hombre que vuelve de la muerte para acusar a su propio hijo. Salieri le cuenta al padre que quedó tan fascinado, que con su influencia hizo que la presentaran 5 veces, yendo él mismo en secreto a todas. Mozart estaba sumido en dolor y tomaba mientras escribía. Un día lo visitó un desconocido vestido de negro y enmascarado, para pedirle una misa de requiem por un muerto con pago por adelantado, con la única condición de no contárselo a nadie. Salieri le cuenta al padre que había sido él quien lo visitó, ya que tenía un plan maestro. Iba a acabar con la vida del joven, y delante de todos tocaría la obra que el mismo Mozart había creado. De esa manera quedaría como el buen amigo, logrando burlarse en la cara del mismo Dios. El único problema era cómo matarlo. El tiempo sigue pasando, y Mozart está cada vez más alcohólico y perdido en deudas. Días después un amigo lo visita para pedirle la ópera que le encargó, pero Mozart aún no la tiene lista, ya que está ocupado con el requiem del enmascarado. El hombre se descontrola porque está pagando al elenco mientras espera a Mozart, ordenándole que escriba de una vez lo que le pidió. La sirvienta, que lo ha visto todo, va donde Salieri y le dice que no quiere volver, ya que Mozart todo el día está descontrolado por estar tomando, y por las medicinas que le dan para calmarlo. Salieri, disfrazado, luego lo visita para saber cómo va en el requiem, y Mozart le pide 2 semanas más. Más tarde, mientras Constance duerme, su esposo sale a escondidas para tomar con mujeres a las afueras de la ciudad. Al enterarse, se va de la casa, y cuando Mozart llega y no la encuentra, corre donde su suegra. Y mientras ella le reclama por sus malos actos, su inspiración llega, y logra componer la obra que tanto esperaba su amigo, Aria, la reina de la noche. Mientras presenta la obra, Mozart se termina desmayando por agotamiento. Rápidamente lo llevan detrás de los escenarios, y Salieri, que lo ha visto, ordena que lo lleven a casa.
Al llegar le pregunta dónde está su esposa. Mozart le dice que también está enferma y se fue de la casa. De pronto tocan la puerta, y Mozart asustado cree que es el hombre enmascarado, por lo que le pide a Salieri que lo atienda y le pide algo más de dinero. Al abrir la puerta es el amigo de Mozart, que le entrega el dinero de la obra recién terminada. Salieri luego le hace creer al joven que ha sido el hombre enmascarado, y le entrega el dinero alegando que debe tener el requiem al día siguiente. Mozart está agobiado pero necesita el dinero, por lo que Salieri se ofrece a escribir mientras él dicta. El viejo músico está extasiado por cómo funciona el cerebro de su ídolo. La música se crea en su cabeza, y de su boca sale la obra hecha simples notas. Aún así está apurado por terminar, ya que sabe que al joven le queda muy poco tiempo de vida. Y por otro lado, Constance está por llegar. Pasan toda la noche creando, pero a la mañana Mozart está muy cansado y decide parar. En eso llega su esposa, y se sorprende al ver a Salieri que estaba dormido en una cama cerca del joven. Y mientras conversa, Mozart despierta para estar con su hijo. Constance luego se acerca a él, y al ver las hojas de requiem las guarda pidiéndole a Salieri que se retire. De pronto voltean y descubren que Mozart ya está muerto. El funeral sucede como lo previsto, y por morir en bancarrota, Mozart es enterrado en una fosa común. Salieri termina diciendo al padre que Dios como castigo lo ha dejado vivir, para que vea cómo poco a poco su música va desapareciendo, mientras Mozart con los años se vuelve inmortal. Salieri termina volviéndose casi un loco, mientras pasea por los pasillos del manicomio jugando a ser cura, dando por finalizada la película. A través de los ojos de su envidioso rival, Antonio Salieri, se revela una historia de talento deslumbrante, luchas personales y rivalidades intensas en la Viena del siglo XVIII. La película nos lleva por un viaje emocional, a medida que Mozart crea obras maestras inmortales y enfrenta desafíos personales y profesionales. A pesar de la genialidad del joven, es su humanidad y vulnerabilidad lo que nos llega profundamente. Amadeus es un tributo inolvidable a la música, y el precio que a veces se paga por la grandeza. Sin duda una película muy recomendada.